¿Cuánto sabemos los trabajadores y trabajadoras de la ley laboral? ¿Cómo nos impactan las medidas económicas que toman los gobiernos de turno? Estas y otras interrogantes serán despejadas a continuación en Al Día con los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras, un programa de Radio Recabarren, la radio de la Central Unitaria de Trabajadores. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos empezando un nuevo programa de Al Día con los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras desde la Radio Recabarren, la radio perteneciente a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Estábamos un poco desconectados del programa Al Día con los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras, Fernando, pero volvimos. Habíamos estado en la lucha, exactamente. No desconectados de la senda de Recabarren, pero sí al menos de la radio por un rato. Oye, y volvemos con un contexto, yo creo, bastante diferente al que nos fuimos hace ya algunos días, más de 50 días atrás. Desde este despertar de Chile ocurrió un viernes en la tarde, 18 de octubre, a partir de lo que fueron las evasiones, ¿verdad?, masivas realizadas por los estudiantes, por el alza del metro en primer lugar, pero bueno, que evidentemente nosotros sabemos, lo veníamos discutiendo acá y bueno, es parte de la agenda sindical que tiene que ver con demandas sociales mucho más profundas de este Chile tan fracturado, tan desigual que hoy día despertó. Una primera impresión, Fernando, sobre este, no sé, cambio de momento social, político que ha obligado incluso al gobierno a de alguna manera redireccionar o al menos lo ha puesto en shock respecto a la agenda que tenía antes del 18 de octubre de este año. Sí, la primera impresión que tengo es que todavía no llegamos a entender completamente qué es lo que está pasando. O sea, de alguna manera como que el primer impulso de los movimientos sociales y los partidos políticos fue preguntar, bueno, ¿cuál es la demanda? Y después de identificar la demanda, ¿cómo la resolvemos? O sea, ¿qué propuesta? Y después de ver qué propuesta, veamos si eso tiene calado, o sea, si es que hay que están los votos, y después si están los votos hay que ver si está la plata, o sea, se trató de seguir el arco lógico de cualquier movimiento social, es decir, identificar la propuesta, ver si esa propuesta se puede satisfacer, ver cuál de las posibilidades que tenemos para satisfacer la propuesta tiene más calado político, y después si es que eso se puede financiar por el Estado, y si no, cómo se financia. Y yo tengo la impresión de que ese camino no ha resultado, o ha sido muy infructífero. O sea, de alguna manera tú tienes al gobierno y una parte de la oposición y la derecha votando, por ejemplo, el 15 de noviembre lo que fue la propuesta para una nueva constitución, y no hizo mella. O sea, y no hizo mella porque finalmente no logra satisfacer lo que está buscando la población. Después ahora hace poco entregaron un bono de 50.000 pesos por carga, tampoco hizo mella. O sea, yo tengo la impresión de que como que tenemos que detenernos y pensar un poco más qué es lo que está pasando para ver cómo lo podemos conducir, porque si no, la impresión que a mí me queda muy desde la CUT es que las instituciones de la política y del gobierno han ido como de fracaso en fracaso. O sea, por ejemplo, se paralizó la ley de la reforma tributaria. Se paralizó completa, se votaron todos los artículos que no le gustaban a la oposición, y a la gente eso ni la motivó a salir más, ni la desmovilizó, ni le hizo nada, porque en el fondo la gente está como, hoy día alguien se lo escuché a alguien hoy día, pero como que yo te diría que al final lo que aquí pasó es que hubo un derrumbe de una forma individualista de ver la sociedad. Entonces, hasta que eso no lo resolvamos, y por eso los cabildos funcionan, y por eso la gente se quiere juntar, porque ya no se trata como de que me lo van a resolver con un set de propuestas que las que hace el gobierno,
sino que ya tiene que cambiar como la forma en la que nos relacionamos entre todos. O sea, es bien profundo, creo yo. Pero por otro lado, el gobierno insiste en propuestas que son más bien, mira, yo lo venía pensando hace poco. El año 1925 tuvimos una gran revuelta social en Chile por lo que se llamó la cuestión social, que en el fondo lo que te planteaba era que tú tenías un Estado fallido, un Estado ausente. O sea, había mucho Estado con políticas de carestía que apuntaban a los más indigentes o a los más pobres, pero que no eran políticas que apuntaran a toda la población con derechos. Y hoy día esas políticas de carestía hicieron crisis y terminaron dando paso a lo que se llamó el Estado de Bienestar chileno, que no fue un Estado de Bienestar como los europeos, pero que existió. Y hoy día, en este nuevo estallido social, o sea, 100 años más tarde, el gobierno nos vuelve a responder con políticas de carestía, con unos bonos por acá, con unas modificaciones por allá, pero no se pone en juego esta idea de un Estado de bienestar. Sí, bueno, saludamos a nuestro vicepresidente de organización que nos acaba de venir a saludar aquí. Y director de la Fundación. Director de la Fundación de Instituto de Estudios Laborales. Y de eso mismo te quería comentar. Yo estoy en cierta medida muy de acuerdo contigo, Fernando. Creo que a mí lo que me ha llamado la atención, sobre todo de la reacción más política del sector oficialista por parte del gobierno, es esto de que los toma por sorpresa. Los tomó por sorpresa el estallido social, los toma por sorpresa las movilizaciones sociales, la masividad de las movilizaciones sociales de ese día viernes, en donde más de 1,5 millones de personas, si no 2 millones de personas, coparon las calles de Santiago y, por cierto, de todo Chile, sumando, yo creo, una de las movilizaciones, si no la movilización más grande de los últimos 50 años, no sé, desde después de la Unidad Popular. Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que efectivamente lo que está detrás de toda la crisis, porque hay muchos factores, digamos, uno pudiese decir, mira, el descrédito de la política, el barómetro del trabajo que lanzamos hace 2 lunes atrás, donde tú estuviste presente con Marta Lago. Hoy día Marta escribe una columna en El Mostrador. Yo comparto más bien los datos, que son más objetivos que el análisis que ella tiene, pero habla de una especie de golpe de poder ciudadano. Pero yo creo que lo que está de fondo, digamos, es efectivamente la crisis de un modelo económico, social, por cierto, pero que es percibido por la gente, por el pueblo, como el causante de 2 cuestiones fundamentales para la democracia. Primero, la desigualdad. Un modelo de acumulación que solamente ha producido desigualdad y que además no da seguridad en ninguno de los ámbitos de la vida, incluso en los más básicos, que son el salario y la seguridad social. Y en segundo lugar, que es el causante también de la profunda crisis que vive la política. Y yo lo digo porque yo tengo la impresión que el año 2015, con todas estas denuncias, investigaciones, y crisis de la política a partir del financiamiento del poder económico también, yo tengo la impresión de que el modelo económico de acumulación requería ese tipo de relación y de cooptación del poder político, ojo, no todos los partidos políticos, porque también la estrategia, digamos, del poder y de las élites fue de alguna manera meterlos todos al saco y decir, mira, aquí salimos todos de la misma forma, y eso no fue así. Hay partidos que nunca estuvieron en esta dinámica del financiamiento irregular de la política, es cosa de revisar los medios y las distintas investigaciones criminales, pero que al final termina con una salida que la ciudadanía percibe como básicamente un arreglín nuevamente del establishment. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que, y concordando contigo, es que de alguna manera hoy día tenemos la crisis de un modelo económico. Y ahí yo quiero preguntarte más específicamente cómo ves tú las medidas que anuncia este gobierno, las anuncia el día lunes, si no me equivoco, día martes, que implican al parecer una inversión de $5.500 millones, por lo que se dice, y mostrándonos cómo, y aquí yo también tengo un punto que a lo mejor quiero preguntarte tu impresión, se achaca todo al estallido social. Como que el estallido social fuera el responsable de toda una crisis económica, del aumento del desempleo, del aumento de los términos de contratos por necesidades de la empresa, y olvidamos que hace tan solo 3 o 4 meses atrás, en agosto del año
de este mismo año, tanto Piñera como su gobierno, Piñera acuñó el concepto de los tiempos difíciles, acuérdense ustedes, y el gobierno ya había presentado incluso un paquete de medidas que involucraban cerca de 4.000 millones de dólares para efectos de reactivar la economía. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿cómo ves esta agenda que presenta el gobierno? Y en segundo lugar, ¿es responsabilidad única y exclusiva del estallido social todo este impacto en la economía que estamos viviendo? Porque si uno lee las editoriales, uno ve los programas políticos, etcétera, todo hay como una no sé, como que se pusieron de acuerdo, ¿cierto?, las élites para echarle la culpa al estallido social de toda esta desaceleración y de esta crisis económica que al parecer ha impactado fuerte en la economía, en el trabajo. Sí, a ver, voy a partir por la segunda pregunta y sigo la primera. Sí, claro, ¿es posible achacarle la crisis al estallido social? A ver, sí y no. O sea, primero, crecer menos 3,4 del PIB es mucho. O sea, probablemente sin estallido social hubiéramos crecido un 1,8, un 1,5, o sea, no era tampoco mucho, pero ya un 3,4 es una caída fuerte. Entonces, efectivamente, a partir del estallido social se provocaron dinámicas dentro de la economía que de alguna manera hicieron crisis. La pregunta que yo creo que también debiéramos hacernos es de quién es responsabilidad eso. Porque así como el accionar del gobierno nos tiene en una crisis de violación de derechos humanos, nos tiene en una crisis de la política porque no hay confianza en las instituciones, también nos llevó a una crisis económica. O sea, cuando el ministro Blumel dice, mira, nosotros entendemos que esto va bajando y vamos a esperar que baje por sí mismo, es una apuesta al desgaste del movimiento. Entonces, 50 días más tarde de que empieza una movilización social que yo diría que es enorme en términos de su profundidad, que todavía no tengamos respuestas concretas a demandas que están instaladas en la población y que de alguna manera las respuestas siempre son como un poco más de lo mismo, yo creo que nos condujo a esta situación. O sea, en un país como Chile, donde tenemos un régimen súper presidencialista o hiperpresidencialista, están todas las posibilidades, tanto de presentar proyectos de ley, de endeudar el gobierno, de generar mayor gasto público, de generar políticas públicas a favor de la población, están todas en las manos del presidente de la República. O sea, desde un punto de vista económico, uno pudiese decir que la deficiente gestión política del gobierno de alguna manera termina impactando de forma indirecta en yo los diría que directa. Claro, o sea, porque pues, ¿sabes qué pasa? Que parte del deterioro económico tiene que ver con gente, o sea, no vamos a decir completamente, pero hay gente que hoy día está retirando sus inversiones de Chile, llevándoselas a otros lados, porque lo que ellos perciben no es que el país en un mes se haya destruido, sino que ellos no perciben hacia el futuro la confianza de que esas inversiones van a rendir. Y eso no es un problema de las características económicas del país, eso es un problema de la confianza que tienen las instituciones. Entonces, de alguna manera, lo que se grafica muy bien con la pérdida de confianza en el presidente de la República, que en algunas encuestas llega a 4,6 y en otras a 10, bueno, esa pérdida de confianza se trasladó hacia la economía. ¿Cachai? Entonces, lo que tú tienes es que cuidaron tan poco la imagen presidencial, cuidaron tan poco el hacer la política que de alguna manera pudiera dar respuesta a las demandas sociales, estiraron tanto el chicle, golpearon tanto a la población, provocaron tanto daño desde el punto de vista de los crímenes de lesa humanidad, que todo eso terminó impactando en la economía. Entonces es como medio ridículo el análisis que de repente trata de hacer el gobierno, en donde la responsabilidad de los crímenes de derechos humanos son como de nadie, la crisis social proviene de no sé cuándo, pero todo eso está desconectado y todas esas decisiones que nos llevaron a crisis política y derechos humanos están desconectadas de la crisis económica. Ahora, la pregunta es, ¿este gobierno tú crees que
O sea, porque tú me dices, mira, y yo concuerdo contigo que el gobierno en este sistema hiperpresidencialista tiene iniciativa para subir gastos, iniciativa para hacer ciertas reformas que solamente están permitidas al presidente de la República. La pregunta es, un gobierno de derecha, con esta matriz neoliberal, mi impresión es que tampoco hubiese hecho mucho, digamos. O sea, porque en definitiva las demandas sociales apuntan a cuestiones estructurales del modelo. Teniendo a Cristal Larroulette en el segundo piso asesorando al presidente Piñera, mi impresión es que uno de los padres de este modelo, es difícil pedirle que hubiese hecho alguna iniciativa que tendiera a cambiar estructuralmente y a acoger las demandas sociales. Claro, pero que tú tenías un problema que es que, claro, una vez que está desatada la crisis, el estallido, claro, probablemente había poco que ellos pudieran hacer. Pero el hecho de que el viernes 18 de octubre sacaran ellos a los militares a las calles, o sea, eso provocó la crisis. O sea, claro. Si la gente no estaba... O sea, esa cuestión claro, se quemaron estaciones de metro. Ahora ellos empezaron a cerrar los metros. Pero ellos, claro, o sea, si yo estaba... Yo estaba haber tomado el metro también ese día y te demorabas media hora en salir del metro, la gente ya estaba... No, yo estaba a las 3 de la tarde, no sé dónde, y me fui en metro a buscar una cuestión, y cuando vuelvo el metro está cerrado, y todos tuvimos que salir a caminar por Santiago, a ver si encontrábamos micro, bueno, los que tenían más capacidad económica, a ver si encontraron un taxi, los que no, a caminar hasta llegar a algún lado, o que te recogiera algún familiar. Entonces, si fue muy violento lo que se pasó el 18, o sea, de alguna manera... Y en 24 horas tenían a los milicos en la calle. Por eso te digo, entonces, y no habían, y era tan fácil como haber dicho, ¿sabéis qué? No vamos a subir 30 pesos, o sea, y la ministra Hood le dio lo mismo, y el otro ministro que está en economía le dio lo mismo. Entonces, de repente la ministra Hood hace como 2 semanas entendió lo importante que era el metro para la ciudad. O sea, por eso te digo, era posible desde el inicio haber generado una tensión menor y resolver el problema. Era posible. Si se puede, si lo que pasa, claro, si cuando ya está todo desatado se puede, probablemente no. Entonces, por eso te digo, o sea, ellos de alguna manera gestionaron esta crisis como quien gestiona una huelga en una empresa, ¿cachai? Así como desgastémoslo, démosles poquitas cosas, entre la primera respuesta que sea bien mala, y claro, hicieron todo eso en una situación donde, como tú bien dices, ellos no están dispuestos a entregar nada, porque finalmente tienen otra mirada del modelo económico, pero eso que de alguna manera a ellos los va a conducir a que la salida en términos de ganancia para la población sea muy poca, eso también nos condujo a que la economía se resintiera muy fuertemente. O sea, entonces no podemos separar las decisiones políticas de su efecto económico, político y lamentablemente de violación de derechos humanos. Oye, Fernando, ¿y cuál es tu mirada, tu impresión respecto de esta agenda que anunció el gobierno, que tiene que ver con una serie de inversiones en infraestructura, pero también dineros destinados al tema de mejorar las pensiones solidarias? Algo se sube este subsidio al ingreso mínimo, que en realidad es un subsidio más que un aumento de verdad, digamos, salarial, y al parecer es transitorio. Entonces hay toda una serie ahí de cosas que no huelen bien, que la gente ya percibe como letra chica, y que bueno, incluso se plantea que no va a desactivar en ningún caso, digamos, la movilización, y muy por el contrario pudiesen exacerbarla en ciertos aspectos. ¿Cuál es tu mirada más desde el punto de vista de la economía? El gobierno toma las demandas sociales y las listas, toma también algunas propuestas de un grupo que se llama Foro de Economistas para el Desarrollo, y también la utiliza, pero utiliza todo lo que es de corto plazo y todo lo que es transitorio. Entonces, por ejemplo, cuando el Foro de Economistas dice se puede financiar con deuda en el corto plazo una agenda social vigorosa, pero que en el largo plazo, mediano plazo, hay que subir los impuestos a 10 puntos, el gobierno toma, bueno, nos podemos deudar para entregar algunos bonos, ¿cachai? Pero no toma la propuesta estructural de subir los impuestos. Después, cuando
La unidad social les dice, mira, necesitamos aumentar el salario mínimo de forma importante. Ellos van y crean el ingreso mínimo garantizado, que como tú bien dices es un subsidio para la empresa. Entonces, de alguna manera, todo está tomado, pero nada está tomado. Es como un gatopardismo así. Y todo lo que propone la agenda de reactivación, yo creo que hay que hacer el hincapié de que tomar una propuesta concreta que hizo la Mesa de Unidad Social sobre protección del empleo, que yo creo que va a ser una buena medida. Pero todo lo demás son cuestiones que van a... ¿Qué es lo que tenía que ver con el seguro de cesantía? Sí, que una propuesta que hizo la Mesa de Unidad Social y que ellos tomaron. Todo lo demás, lo que tiene que ver con la reactivación económica, como tú decías al principio, nosotros tenemos un problema de crecimiento económico que viene de antes de esta crisis. Y lo único que hace esto es reactivar un poco la economía, pero no sabemos si va a ser muy efectivo, pero no resuelve el problema central o estructural de una economía que está agotada hace rato. Y después, por otro lado, yo creo que ahí sí ellos hicieron un poco más de caso, que es la protección del empleo. ¿Por qué? Porque, mira, la crisis del año 97 a nosotros nos enseñó que cuando tú pierdes empleo, la posibilidad de reconstruir ese empleo que se perdió y volver a tasas anteriores, tú te puedes demorar 2 años fácil, ¿no? O sea, uno podría pensar, si nosotros llegamos a tener un desempleo, qué sé yo, de aquí a marzo de un 10% o sobre, muy probablemente vamos a arrastrar ese desempleo durante los próximos 2 años. Porque además, y ese es el problema, como el zapato chino en el que estamos, además las políticas para que sean creíbles necesitan de que la autoridad sea creíble. Y hoy día la autoridad no es creíble. Entonces, cuando uno apuesta por este tipo de medidas, también hay una apuesta a que la población en general empiece a mirar con mejor cara a la economía y entonces empieza a invertir, empieza a consumir, empieza a buscar más trabajo, empieza a entregar más trabajo. Pero en realidad la incertidumbre es muy alta porque el presidente que nos gobierna no logra dar ninguna certeza de nada. O sea, entonces yo te diría que las medidas económicas, por un lado, son muy de corto plazo, no son estructurales, que es muy distinto a lo que se estaba pidiendo. Que las medidas de protección al empleo a mí me parece que pueden ser muy efectivas. Que si nosotros llegamos a perder un empleo y pasamos la barrera a los 10 puntos, no vamos a bajar de eso hasta el final de este gobierno. Por lo tanto, va a ser algo bien dramático que vamos a arrastrar un buen rato. Porque además la estructura de las medidas del gobierno no van a ser estructurales como para cambiar la trayectoria del crecimiento económico en Chile, que ya venía a la baja. O sea, nosotros partimos el año pasado a esta fecha diciendo que el 2019 crecíamos 4,2% por el ministro de Hacienda, y en agosto, septiembre, el ministro de Hacienda nos está diciendo que íbamos a crecer al 2,3%. Entonces la tendencia era a la baja en el crecimiento económico y eso no se ha resultado. Ahora, la pregunta es si es posible, entonces, creo yo, si es posible en la cancha de este modelo solucionar los problemas estructurales que muestra, digamos, como por ejemplo la limitación en la generación de empleo decente. Esto, bueno, ya fue seguido en otras economías del mundo. Cuando hay crisis económica, en las lógicas de los modelos neoliberales, lo que se tiende a hacer es, en vez de propender, digamos, al cambio en la estructura del modelo de desarrollo, es más bien botar ciertos costos, eliminar ciertos costos y de alguna manera figurar lo que uno no puede entender como empleo decente. Lo digo de la siguiente forma. Piñera, hasta antes de la crisis del 18, tenía una agenda laboral altamente flexibilizadora, precarizadora. Lo habíamos discutido acá, en la FIEL teníamos hartos proyectos. Y de alguna manera lo que hay detrás de ello es tratar, ¿cierto?, de justificar, ¿cierto?, la incapacidad del modelo para seguir generando trabajo bajo las ópticas de figuras laborales que ya no son lo que uno pudiese entender un empleo seguro, un empleo estable, un empleo decente, y más bien transformar ciertas figuras de inestabilidad o de precariedad en figuras formales, digamos, ¿no? Se van minimizando derechos, volvemos a los contratos por jornadas disminuidas, jornadas cortadas, más inestabilidad en el empleo, etc. La pregunta es entonces, yo sé que tú en esto te has metido mucho, lo hemos visto en la Comisión de Políticas Públicas. Es el momento, digamos, no desde este gobierno, pero de
tomarse en serio la discusión sobre un nuevo modelo de desarrollo. Es que, a ver, sí, yo tengo la impresión de que este gobierno no va a resolver nada, porque de alguna manera lo que ellos tienen que hacer va contra la matriz ideológica de ellos mismos. O sea, tendríamos como que forzarlos a hacer aquellos que no quieren hacer, porque legítimamente piensan que hay un camino que es mejor. Ahora ha demostrado todas sus falencias, pero así están ellos. Entonces, yo sí, claro, efectivamente uno debiera apostar a un nuevo modelo de desarrollo, una nueva constitución. Yo creo que también uno debiera apostar fuertemente a un nuevo tipo de Estado. O sea, un Estado que proteja mucho más a la población, que esté mucho más pendiente, que sea emprendedor. Ahora, ¿en qué marco se va a dar ese debate? Mira, yo tengo la siguiente impresión, que a partir de todas las movilizaciones sociales que vivimos, se han puesto al centro del debate público ciertas cosas que antes estaban como por el lado. O sea, cuando nosotros hablábamos acerca de la flexibilización y los derechos laborales, bueno, nos faltaba la gente como de izquierda que te decía, bueno, pero ¿para qué se ponen así? ¿Ah? Hoy día yo tengo la impresión de que están todos convencidos que el salario mínimo tiene que ser alto, que las 40 horas tienen que ir, que las pensiones tienen que mejorar, que el gasto en salud tiene que ser mayor. O sea, hay una serie de cosas desde el punto de vista de la política pública que se pusieron al centro y que antes no estaban al centro. Y que probablemente nos van a acompañar estos 2 años y nos van a acompañar tanto en la perspectiva de que tienen que hacerse, pero también en los cambios en el desarrollo para conseguirlas, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es por así llamarlo, cuál es la condición para que todo eso pueda darse? Es que los centros de pensamiento, los partidos políticos y las personas, los intelectuales de izquierda empiecen a dar un fuerte debate, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a haber instalado los temas en el centro, pero la solucionática de esos problemas van a volver a ser en el marco del modelo. Mira, para explicarlo así como con un ejemplo, cuando los estudiantes universitarios se movilizaron en el 2011, pedían universidad gratuita, pedían fin al voucher, que el voucher es como el financiamiento de la universidad por medio de los créditos a los estudiantes, pedían que aumentara o mejorara la calidad en la universidad y la pertinencia de lo que se enseñaba. Y cuando se toma esa bandera, se genera un proyecto de ley de gratuidad, terminamos con un voucher, porque en el fondo se financia, se da un financiamiento al 60% más pobre a los estudiantes y se ha ido limitando por este gobierno. No hay gratuidad en la educación como se entendía por parte del movimiento. La calidad no ha mejorado sosteniblemente y no tenemos mayor pertinencia. Entonces, claro, los estudiantes pusieron al centro todas las demandas, pero la solución de esas demandas se dio en los marcos del modelo. Entonces, si nosotros no nos ponemos fuertemente a debatir sobre esto y a instalar una propuesta hegemónica o contrahegemónica, lo que nos puede terminar pasando es que hayamos puesto al centro las demandas y terminemos con soluciones en el marco del modelo. Oye, interesante la discusión, eso bueno, es parte del análisis económico que hacía Fernando, pero también mucho tiene que ver con la necesidad de una nueva constitución que defina también las nuevas reglas del juego en una sociedad y en un concepto de sociedad distinto, en donde los derechos sociales, por ejemplo, no sean considerados meras libertades, sino que efectivamente derechos sociales y quienes los proveen. De ahí el rol del Estado, la capacidad que tenga el Estado para poder ser un agente económico, por ejemplo, en varios sectores de la economía parece ser relevante. Y allí también es que nos preocupa hoy día dar un dato. Se presentó la propuesta de Asamblea Constituyente de Unidad Social y yo creo que eso es bien relevante porque de alguna manera este acuerdo que se firmó hace algunas semanas atrás por parte de los parlamentarios representantes de algunos partidos políticos que están en el Congreso parece no dar el ancho, parece haber quedado corto, cojo y de alguna manera bastante limitado en sus objetivos. Hoy día hay una comisión técnica que está discutiendo algunos aspectos de lo que debieran ser los proyectos de ley que le den origen a esto, pero al parecer hay que seguir instalando con mucho más fuerza la necesidad de la realización de una asamblea constituyente, verdaderamente constituyente y soberana, que refleje al poder originario y no con ataduras previas, porque cuestiones tan relevantes como esta
por ejemplo, no pueden quedar entregados a la decisión de los 2/3, digamos. O sea, la definición de el principio de subsidiariedad o no en la Constitución, que es algo que hemos revisado, la caracterización y de alguna manera el llenamiento o el vaciamiento de los derechos sociales es una cuestión tan relevante que parece ser que este acuerdo político de llevar a cabo un proceso que esté bastante taponeado, ¿no? Controlado de alguna manera por el mundo parlamentario desde la concepción de llevar candidaturas solamente en el marco de la elección de diputados y no abrirlo un poco más, que es lo que están planteando algunos sectores. Hoy día la Unidad Social planteaba de que debieran permitirse candidaturas independientes a través de comités ciudadanos que hayan nacido de los propios cabildos autoconvocados y de los procesos que están siendo llevados adelante soberanamente por el pueblo de Chile, cuotas indígenas, paridad de género, que son cuestiones que parecen ser de sentido común para aquellos que hemos estado en las movilizaciones, pero que el mundo más formal de la política, el mundo del Parlamento, parece no comprender. Tenemos que irnos a una pausa y porque parece que nos pasamos un poquito en la idea, pero volvemos para seguir conversando, así que vamos con los 3. Moisés-Fala.
Bueno, retomamos la segunda parte de este Al Día con los derechos de las y las trabajadoras, el día 4 de diciembre, miércoles 4 de diciembre ya del año 2019. Recordar a todos aquellos que nos escuchan que se está desarrollando durante toda esta semana la Cumbre de los Pueblos, esa instancia organizada por diversas organizaciones sociales que se iba a hacer en paralelo y al alero de lo que era la COP25, que como todos ustedes saben fue trasladada de lugar por razones obvias, y a la que el presidente Piñera no pudo asistir. Yo creo que tuvo cierto temor de asistir para evitar todas las movilizaciones y eventualmente los conflictos que podía tener en el extranjero. Así que, pero se está realizando y ustedes pueden revisar la agenda de esta Cumbre de los Pueblos en Twitter, en @cumbrepueblos19, y también en la página web para que vean ahí las diversas actividades que se están realizando en el marco de esta cumbre, que es organizada, entre otras organizaciones, por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Fernando, el día lunes, la Dirección del Trabajo dio a conocer algunas cifras que tienen que ver con el aumento de los despidos por necesidad de la empresa en el mes de noviembre. Es una cifra que 84% efectivamente ha aumentado. 5.000, ¿no? Algo así. 85.000 en total las personas desvinculadas, pero en estricto rigor eran 65.000, si no me recuerdo, las que tenían que ver con la causal de necesidad de la empresa. La información que entrega la Dirección del Trabajo es una información que evidentemente refleja cuestiones más bien generales, porque como ustedes saben, o si no saben, se los vamos a explicar, la terminación de una relación laboral en Chile implica siempre la comunicación formal del empleador a través de una carta que tiene que ser registrada en la inspección del trabajo respectiva. Hoy día se hace a través de internet y por tanto lo que recoge esta información que entrega la Dirección del Trabajo es cuáles son las causales básicamente que aplicaron las empresas para despedir trabajadores en el mes de noviembre del año 2019, y por tanto se especifican bastantes causales, no solamente necesidad de la empresa, y además se distingue, ¿verdad?, por tipo de causales, pero no así uno pudiera ser más específico quizás en el análisis del dato, si es que hay información sobre el tamaño de empresa, por ejemplo, que comunica el término de los contratos. Esa información no la entrega la Dirección del Trabajo porque obviamente la empresa, cuando comunica el término del contrato, no tiene que especificar, digamos, su tamaño. En la práctica, el año 2018, para dar el dato, hubo en el mes de noviembre 33.628 desvinculaciones por necesidad de la empresa, y este año 2019 esa cifra se dispara a 62.049, es decir, cerca de un aumento de un 84%. En general, en las otras causales de despido, que son, por ejemplo, desahucio o no concurrencia del trabajador a sus labores o abandono, la verdad es que no hay subidas tan significativas, y si uno toma el número total de desvinculaciones del mes de noviembre del año 2018, estas alcanzaron algo así como 197.500, y en este año 2019 son 222.700. Es decir, tenemos un aumento igual respecto de la cifra. Evidentemente que el gobierno, la Dirección del Trabajo, ha tratado, digamos, de explicar, salió el subsecretario del Trabajo, a señalar que efectivamente estos datos responden única y exclusivamente al estallido social ocurrido a partir del 18 de octubre, lo que ha obligado, producto de algunos, lo que hemos visto, ¿verdad?, episodios de violencia, saqueo, que todo el mundo ha condenado, incluso desde la Central Unitaria de Trabajadores, que a través de Unidad Social se han convocado diversas movilizaciones pacíficas durante el día, que no han tenido ningún atisbo de daño, ¿cierto?, para la propiedad pública o privada, sino más bien
estos se han producido en distintos días, no necesariamente en los días que ha convocado a Movilización Unidad Social, pero de alguna manera es una constante que se ha repetido durante todos estos días del estallido social y que responde, por cierto, a causas mucho más estructurales que podemos conversar y que dan para una conversación mucho más larga, ¿no? Partiendo por la profunda desigualdad. Pero lo cierto es que el gobierno ha tratado de achacarle, ¿cierto?, como causas únicas y directas de este aumento en estas comunicaciones de término de contrato el hecho del estallido social. Yo ahí tengo una primera opinión, después a ver qué opinas tú, Fernando, pero tengo dos primeras apreciaciones. Una que tiene que ver con que efectivamente es innegable que hay un impacto de la crisis social, pero del estallido social, pero evidentemente la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los responsables? El gobierno tuvo la posibilidad hace más de 50 días cuando esto ocurre y parecer que su rol político también influye directamente como causa directa en este impacto, en estas cifras que están mostrando las desvinculaciones o los despidos. Y lo segundo, me llama la atención cómo las autoridades de gobierno, más bien que uno piensa debieran estar preocupadas en tratar de analizar y a partir de un análisis más o menos exhaustivo buscar las mejores medidas para proteger el empleo, se ponen a coro, ¿no?, de esto que uno ve un poco de los sectores políticos más conservadores, más reaccionarios de este país. Uno lo puede leer, por ejemplo, en las editoriales del Mercurio, de La Tercera. Se ponen como de alguna manera orquestando, ¿no?, esta campaña que pretende por la vía de atemorizar con los despidos, ¿no?, con los despidos, parar de alguna manera las movilizaciones sociales o las demandas sociales que hoy día están planteadas. Y lo digo porque uno esperaría que más bien tanto el Ministerio del Trabajo, a través de su departamento de estudio, pudiera realizar un mejor análisis, pero además uno pudiera esperar de la Dirección del Trabajo una mayor preocupación por la verificación de los supuestos de estos despidos, digamos. O sea, la Dirección del Trabajo, si bien en Chile no tiene la posibilidad de controlar previamente los hechos y la justificación de las desvinculaciones, sí, en la mayoría de los casos los trabajadores muchas veces interponen sus denuncias ante la Inspección del Trabajo para que a través de una mediación pueda tratar de revisar, ¿cierto?, los fundamentos de los despidos, pero más bien lo que uno ve es que la Dirección del Trabajo, en vez de estar preocupada por efectivamente cumplir su labor, lo que está haciendo está orquestándose y poniéndose detrás un poco para, de alguna manera, proveer de insumos o antecedentes a esta campaña mediática fuerte de la CELIT también, para contener el movimiento social bajo el temor de perder el empleo. No quiero decir que el temor a perder el empleo no sea una cuestión grave y urgente. La misma CUT, desde ya inicios de este año, incluso desde el año pasado, venía denunciando la crisis de empleabilidad que vivía el país, venía haciendo análisis. La misma Comisión de Políticas Públicas, a través de su informe anual, hace un análisis respecto al mundo del trabajo en Chile y de cómo el modelo también venía mostrando limitaciones en la generación de empleo. Entonces, pero uno pudiera decir que uno ve ahí un poco de poca preocupación y más bien de una estrategia política destinada a eso. Y lo segundo es dejarlo como duda. Yo no tengo datos, no tengo cifras tampoco. Estamos desde la FIEL viendo esto porque incluso lo conversaba ayer con la presidenta Lagal, que es la presidenta de la Asociación Gremial de Abogadas Laboralistas, que el temor con esta forma de la Dirección del Trabajo de ver, digamos, los despidos masivos, es que pudiera utilizarse por algunos sectores empresariales el momento para, de alguna manera, ajustar a través de ciertas estrategias empresariales el costo de su mano de obra. Y lo digo porque tengo la impresión, y tenemos la impresión, que es prácticamente inevitable la reducción de la jornada de trabajo. Yo tengo la impresión que en algunos meses más uno debiera tener prácticamente aprobado el proyecto de ley que reduce la jornada a 40 horas, a pesar de que yo espero que se le hagan modificaciones importantes en el Senado, sobre todo por una indicación que se aprobó ahí en la Cámara de Diputados que parece ser bastante grave en materias de flexibilidad laboral. Y en segundo lugar, es evidente que sea el mecanismo del subsidio, que nosotros somos bastante críticos porque es un subsidio a las empresas más que una subida real de las remuneraciones, sea por otra vía que el mundo parlamentario logre modificar lo que se ve más complejo, pero que uno pudiera esperar que así sea,
los salarios van a aumentar. Y en ese sentido, dejar achacar solamente a la crisis o al estallido social, más bien el desempleo, los despidos masivos, da carta blanca al mundo empresarial para que empiecen a despedir sin ningún tapujo y por tanto empiecen también a adecuarse a estas nuevas realidades del mundo del trabajo y el día de mañana hagan contrataciones a menor costo. Como lo digo, yo creo que eso es bastante preocupante. Lo he conversado y se ha manifestado por diversa gente que se vincula al mundo del trabajo de que hay algunas empresas que estarían tentadas a utilizar este mecanismo. Entonces, en ese sentido, lo que me gustaría decirle a los trabajadores y trabajadoras que nos escuchan este programa es que frente al marco de un despido, primero hay ciertas formalidades que el empleador tiene que cumplir, que están establecidas en el Código del Trabajo, como es la entrega de una comunicación formal y escrita, en donde no solamente se especifique la causal del término de la relación laboral, sino que además los hechos que justifican para el empleador esa causal, lo que eventualmente puede ser revisado ya sea a través de la Dirección del Trabajo, vía una denuncia, o a través de un juicio individual del trabajo, en donde usted, si tiene un salario inferior a los 600.000 pesos, tiene el derecho a ser patrocinado además de forma gratuita por la Corporación de Asistencia Judicial y por tanto puede acercarse a cualquiera de las oficinas de la Defensoría Laboral que pertenece a la CAJ, a la Corporación de Asistencia Judicial, para que a través de un juicio laboral en donde se demande la injustificación del despido, usted pueda efectivamente acreditar si es que efectivamente el despido responde o no a lo que señala el empleador. Y en segundo lugar, yo tengo la impresión de que es algo que lo hemos venido conversando, lo hemos venido instalando de alguna manera a partir de las diversas discusiones que ya se vivían, sobre todo a inicios del gobierno de Piñera, en donde ciertas empresas cerraron y provocaron bastantes despidos masivos. Recuerdo empresas Llanza, cierto Merckx en San Antonio, etcétera, sobre la necesidad de contar en Chile con mecanismos de control previo de los despidos masivos. Y hablo de mecanismos en donde la figura de la organización sindical cumpla un papel relevante, no necesariamente para controlar el despido en donde sí procede, sino que primero para verificar que efectivamente los despidos masivos respondan a una necesidad real. Segundo lugar, si es que hay posibilidad de atenuar esa situación, sea a través de un acuerdo colectivo que, por ejemplo, implique la reducción de jornada durante un tiempo determinado para efectos de salir de una eventual crisis que pudiera sufrir en la empresa, sea a través de, no sé, mermas en los salarios durante un tiempo acotado, como ocurre en ciertos países en donde la organización sindical puede negociar acuerdos como este. Pero, y en tercer lugar, lo que es más relevante también, en donde hayan medidas de acompañamiento para estos trabajadores. Tú decías hoy día que efectivamente el gobierno acoge una de las propuestas de este foro de economistas y de alguna manera del pliego de unidad social que también fue presentado, en donde hay medidas que activan la utilización del seguro de cesantía, pero que uno pretendiera o que de alguna manera uno esperaría que fueran más permanentes en la legislación de protección al empleo, y no solamente pensadas o realizadas transitoriamente para periodos en donde se ven crisis como esta. Entonces, en ese sentido, yo también preguntante, Fernando, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Cómo ves que pudieran plantearse algunas medidas al respecto? Sí, mira, yo te diría lo siguiente. Hay un economista polaco que se llama Michał Kalecki, y él plantea una cuestión muy interesante, que es lo siguiente, que las economías en general tienen la capacidad para llegar al pleno empleo, o sea, a que estén con tasa de desempleo bajísima, pero que no se llega a esos niveles de pleno empleo porque eso generaría mucho poder desde el punto de vista del trabajador. Si que existieran empleos, o sea, si no existieran tasas de desempleo o no existieran puestos de trabajo por llenar. Y entonces lo que plantea este economista, él dice, el problema de la tasa de desempleo también es una herramienta política del empleador que lo que busca es disciplinar al trabajador. O sea, es decir, en la medida que existe el riesgo de quedar desempleado, la posibilidad de que los trabajadores se disciplinen frente a medidas que van en contra de sus intereses es mayor. Entonces, si uno tomara esa mirada que nos plantea Kalecki, uno podría decir, parte del problema de los despidos que existen hoy día en la economía, que pueden estar justificados y otros no tanto,
tiene que ver también con establecer o generar que el costo de movilizarse lo paguen los trabajadores. ¿Para qué? Para que de alguna manera se inhiban de volver a hacerlo. ¿Cachai? O sea, porque en el fondo aquí lo que está pasando es que cada vez que una empresa necesita una ayuda para no cerrar, bueno, se la prestamos, pero cada vez que necesitamos que se defienda el empleo, se nos deja como a la deriva. ¿Ah? Entonces, el Estado, cuando se trata de salvar empresas, es un actor, y cuando se trata de salvar empleo, es un comentarista. ¿Ah? Como que comenta la noticia, que pucha, qué pena. Entonces, a mí me llama serias dudas acerca de que no sea que estamos volviendo a entrar o que parte de las presiones por el despido, que yo estoy de acuerdo contigo, no lo había pensado así, que permiten a los empleadores ajustarse frente a cambios futuros, pero que también sean una respuesta política del empresariado frente a la movilización social. Sí, yo creo que aquí nos instala un debate que en el mundo es bien potente, sobre todo en el contexto actual del trabajo, y que evidentemente en Chile nuestra constitución del 80, pinochetista, neoliberal, no lo consagra, y menos el plan laboral de la dictadura, que tiene que ver con cuánto una sociedad está dispuesta a proteger el trabajo. Y ahí hablo de que en Chile, tanto la Constitución como el Código del Trabajo, y a partir, ¿cierto?, de las reformas neoliberales de la dictadura, se cambió la conceptualización del trabajo, primero con un objetivo político, que yo concuerdo plenamente contigo, tiene que ver con la debilitación del mundo del trabajo figurado en la organización sindical, ¿no? Y de ahí todas las reformas del plan laboral que ya hemos conversado reiteradamente en esta mesa. Pero también se hicieron reformas al ámbito individual de las relaciones laborales. A veces decimos, mira, el plan laboral de la dictadura fue solamente un plan sindical, como lo decía José Piñera, pero también hizo algunos ajustes en los ámbitos de las relaciones individuales de trabajo que permiten complementar este otro plan laboral. Y lo digo porque ni nuestra Constitución ni nuestro Código del Trabajo consagran al trabajo efectivamente como un derecho. Y por tanto, lo que nuestra legislación laboral establece es un principio de protección relativo del empleo, y no absoluto, como en otros países. ¿Qué significa eso? Que el empleo efectivamente está protegido, hay que ponerle término bajo ciertas causales, pero se da la posibilidad cierta y amplia, por ejemplo, por la figura de la necesidad de la empresa, de despedir trabajadores sin mayor costo. Claro, tienes que pagar los años de servicio, pero en general no tiene un mayor costo para el empleador. El juicio generalmente se traslada el costo al empleador, puede durar años, y si efectivamente el trabajador no puede soportar la duración de un juicio laboral, lo más probable es que no demande. La causal de necesidad de la empresa ha sido más bien acotada por los tribunales de justicia más que por las sucesivas reformas laborales. Pero ¿a qué quiero referirme con esto? Y es que el empleo en Chile está mirado constitucionalmente, y ahí empalmamos nuevamente con la necesidad de una nueva constitución, más en la lógica de una libertad. Si tú miras la constitución lo que establece es que los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente el empleo. Y eso es una quimera, eso es un sueño, porque en estricto rigor en Chile quienes tienen la posibilidad de elegir libremente su empleo deben ser personas contadas con la mano, si es que no con una sola mano, digamos. Y el resto de los trabajadores más bien tienen la necesidad de contar con un trabajo, y por tanto, como tú planteas, el desempleo, el despido y eventualmente las sanciones que puedan ocurrir y por tanto que pueden llevar a perder el empleo siempre han actuado como factores de inhibición de reivindicación de mejoras salariales, de mejores condiciones de trabajo, etc. En Chile, y aquí quiero recordar por qué digo que el plan laboral de la dictadura no solamente tuvo que ver con derechos colectivos, hasta antes del plan laboral existía la posibilidad del control previo administrativo de los despidos. Efectivamente, si tú despedías a más de 10 trabajadores en una empresa, lo que debía ocurrir era que ciertos ministerios, el Ministerio del Trabajo, debían revisar esa figura. Y por tanto el Ministerio del Trabajo emitía un informe favorable o negativo. Y obviamente con intervención del sindicato, y que daba digamos, resultados diversos si es que el ministerio estaba o no de acuerdo con el despido. Lo que te quiero decir con esto es que había una concepción de protección al derecho al trabajo. El trabajo era considerado un derecho y por tanto factor de protección. Esta figura, que uno pudiese decir, no, está en una sociedad chilena marxista, existe en otros países.
Francia, en España, claro, con la reforma del 2012 a partir de la crisis y de las reformas que hizo el PP, que hoy día están pidiendo comisiones obreras volver a modificarla, también existían, pero hay figuras como esta. Existe porque en esos países la protección del trabajo es efectivamente la conceptualización de un derecho que tiene que ser protegido. Estamos en el filo de la hora, parece, así que bueno. Oye, yo solo comentar, hacer como un comentario al final acerca de lo que tú decías, y efectivamente lo que nosotros debiéramos, o lo que nos... A ver, yo tengo la impresión que todo esto, o sea, yo tengo la impresión que es tan profundo el cambio que se está operando en la sociedad chilena, que lo único que van a hacer todas estas situaciones de no empezar a proteger el empleo, de no empezar a proteger a las personas, es profundizar la salida, o sea, radicalizarla. O sea, hoy día que votaron la ley anti-encapuchado, anti-barricada, anti-pensar distinto casi, lo único que va a provocar eso es que esto sea más radical. Porque la impresión que yo tengo es que la gente ya no puede volver atrás. O sea, ya no se aguanta vivir con tan poca plata y tan endeudado, y con tan bajos niveles de salud y educación para los hijos. Y entonces no van a volver para atrás, y para atrás no hay nada. Entonces, mientras más difícil hagamos que esto avance, va a tener que avanzar con mayor fuerza. Y yo creo que o sea, es complejo porque finalmente mira, quizás hay partidos que no votaron a favor de esto o que se abstuvieron, pero yo te diría que la clase política en el Parlamento está provocando un daño que va a ser irreparable después. O sea, en términos de esta idea de que salgamos más o menos que todos en paz a discutir y a mejorar el país, en estas condiciones yo no sé qué es lo que esperan. A mí me tiene muy preocupado. Sí, y a mí, bueno, también me preocupa la mirada de la clase empresarial chilena. Yo creo que la clase empresarial en este conflicto ha estado absolutamente al debe. Mi impresión es que, salvo palabras de buena crianza en donde han dicho que hay que dar hasta que duela, pero no sabe qué es lo que quieren dar, porque todavía no se pronuncian respecto al tema del salario mínimo u otras medidas que han sido planteadas en el pliego laboral de la unidad social, por ejemplo, que debiera ser considerado su contraparte, no solamente en el marco político, sino que además de los tratados, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo. Yo veo con preocupación una clase empresarial callada que está presionando por abajo a que la política avance más bien en una agenda represiva. Y yo creo que, como tú dices, el problema de no entender la grave crisis democrática, social y política que tiene nuestro país y que despertó este 18 de octubre es que, claro, quizás podamos tener a los militares en la calle, quizás los carabineros, las policías van a tener más herramientas para encarcelar, y las fiscalías también, a aquellos que por el hecho de taparse a lo mejor el gas lacrimógeno no tengan que ponerse una capucha y queden en prisión preventiva, que es lo más probable que vayan a lograr con esta pésima ley que están aprobando, que lo único que hace es volver a criminalizar, ¿cierto?, al movimiento social. Quizás podrán taparlo un tiempo, pero el problema es que, como tú dices, no se puede volver atrás. Y el estallido social puede ser aún más profundo. Y yo creo que si la clase política y la clase empresarial chilena no se dan cuenta de eso y no están dispuestos a ceder, el problema es que esto, quién sabe a dónde va a terminar, y no se ve por lo pronto, digamos, ninguna intención de que eso vaya a ser revertido. Bueno, con esto terminamos una nueva edición del programa Al Día con los Derechos de los y las Trabajadores. Agradecemos a nuestra nueva radiocontroladora y nos vemos el día miércoles de la próxima semana para una nueva edición en esta nueva y distinta normalidad chilena. Muchas gracias y buenas tardes.